módulo de hemostasia y trombosis. Bien. Habiendo concluido la segunda unidad de oncohematología, vamos a empezar con el módulo de hemostasia y trombosis. Les había pedido en el inicio de la materia que por favor repasaran en qué consiste la hemostasia primaria, en qué consiste la hemostasia secundaria, cómo es la semiología para evaluar signos, sintomatología de patologías asociadas a esto, ¿sí? Bueno, si no lo han hecho, por favor, háganlo cuanto antes porque vamos a poner en práctica todas esas cosas, ¿sí? Por favor, me avisan si pasa la diapositiva o se queda en la primera, porque la vez pasada teníamos ese inconveniente. Ya cambié la diapositiva. ¿Cambió? Sí, ya la cambié. No, sí, en la ¿Cambió misma. la diapositiva o se queda en la primera? No entiendo por qué queda esto. Sí, en la misma nomás. Se queda en La primera. Bueno, pero ahí se ve bien. Pueden ver, ¿cierto? Sí. Bueno. Esto es lo que les decía. Hay que repasar en qué consiste la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria, ¿sí? Hoy vamos a ver 3 patologías que tienen que ver con la hemostasia primaria. ¿Quiénes están a cargo de esta primera parte de la hemostasia? ¿Quiénes son las grandes protagonistas? Las plaquetas. Plaquetas. Las plaquetas, exactamente, ¿sí? Hoy vamos a ver 3 patologías que tienen que ver con esta parte. Una se llama microangiopatía trombótica, que se abrevia como MAT. La segunda es mucho más conocida como PTI. Actualmente la nomenclatura es trombocitopenia inmune, ya no se dice más PTI. De hecho, en los nuevos artículos, si ustedes buscan bibliografía nueva, se la denomina como trombocitopenia inmune. Y la tercera es una que se denomina trombocitopenia inducida por heparina. Por sus siglas en inglés, acá está al revés, ¿sí? Son urgencias en hematología, sobre todo la primera, las microangiopatías trombóticas, son patologías que están consideradas dentro de las urgencias en hematología. No son temas largos, fáciles de comprender, y por favor les voy a volver a repetir que vayan a repasar en qué consiste la hemostasia primaria, en qué consiste la cascada de coagulación, en qué consisten las manifestaciones de sangrado cuando hay alteración en las plaquetas, cuando hay alteración en los factores de la coagulación, ¿sí? Vamos a empezar con la microangiopatía trombótica. Se denomina también, dentro de esta es la más común, se denomina también MAT, perdón, dentro de esta es la más común, es la PTT, púrpura trombocitopénica trombótica. No sé si alguna vez la han escuchado mencionar, PTI seguro, que es la trombocitopenia inmune, esta es púrpura trombocitopénica trombótica, ¿sí? También dentro de este grupo tenemos el síndrome urémico hemolítico, el síndrome urémico hemolítico atípico. El común denominador de estas patologías es que tienen una anemia hemolítica microangiopática, pero la anemia hemolítica es no inmune. ¿Qué quiere decir? Que no tiene un componente inmune, la anemia en sí, la hemólisis, la anemia hemolítica. ¿Quién se acuerda? Cuando habíamos visto el tema de anemia hemolítica, habíamos visto las que son con componente inmune, que es la anemia hemolítica autoinmune, que tiene, por definición, la prueba de Coombs directa, positiva o negativa. Positiva. Positiva. Positiva, muy bien. Luego tenemos las anemias hemolíticas no inmunes. En ese grupo están estas patologías. Entonces, la prueba de Coombs directa va a ser negativa. Es lo primero que yo pido cuando tengo anemia y parámetros de hemólisis en un paciente, y este paciente va a ser típicamente prueba de Coombs directa negativa, ¿sí? Además, que asociado va a tener trombocitopenia, va a tener daño de órgano, y la anemia hemolítica es típicamente microangiopática. ¿Qué significa microangiopática? Significa que la ruptura de los glóbulos rojos va a ser dada principalmente porque hay daño en la microvasculatura, hay una lesión vascular principalmente en las arteriolas, en los capilares, y al pasar el glóbulo rojo por ahí es que se puede fragmentar, literalmente se puede romper y producir la anemia hemolítica, ¿sí?
Estas patologías tienen también un alto grado de riesgo de trombosis, principalmente porque al haber este daño microvascular pueden producir un acúmulo de plaquetas a nivel intraluminal, va a producir la obstrucción y una de las complicaciones principalmente es la trombosis. ¿Sí? Yo no puedo admitir porque estoy compartiendo la pantalla. Si pueden ustedes, por favor, que me está sonando la alarma, ingresando sus compañeros. Esta es una tabla que clasifica a todas las microangiopatías trombóticas, a todas las MAT, ¿sí? Con su causa fisiológica o fisiopatológica, a la que están asociadas. En primer lugar, la más común es la púrpura trombocitopénica trombótica, o PTT. La PTT está asociada principalmente a alteraciones del ADAMS13. Ahora vamos a hablar de en qué consiste esta metaloproteasa, que tiene que ver mucho en la cascada de la coagulación. Pueden ser por variantes génicas o por un componente autoinmune, es decir, un anticuerpo anti-ADAMS13. ¿Sí? Luego tenemos el síndrome urémico hemolítico. No sé si lo han escuchado mencionar alguna vez. Síndrome urémico hemolítico es mucho más común en niños. ¿Alguna vez lo escucharon mencionar? No, doctora. Es una patología que es producida por la Escherichia coli con toxina Shiga, principalmente, ¿sí? En niños. En niños es, en ciertos países, como en Argentina, por ejemplo, es la principal causa de insuficiencia renal y que los niños lleguen inclusive a requerir diálisis o que lleguen a la muerte. Ahora vamos a hablar del mecanismo de transmisión. O por Streptococcus pneumoniae también asociado al SU, asociado a infecciones. Luego tenemos el síndrome urémico atípico, que es una alteración más bien genética, una alteración genética que tiene que ver con componentes del complemento, ¿sí? O hay un componente autoinmune anti estos componentes del complemento, o es un déficit principalmente de alguno de estos, del C3, del CFH. Son estudios de muy alta complejidad, no disponibles en todos lados, y diagnosticar esta patología es bastante complejo. Es rara desde su presentación y es bastante complejo por la poca disponibilidad para poderla diagnosticar. Y luego tenemos las secundarias, que puede ser asociada a embarazo, como el síndrome de HELLP, asociada a enfermedades sistémicas, hipertensión, a infección por HIV, a gamapatías monoclonales, a ciertos tratamientos, son trasplantes, una complicación muy común en trasplantes, sobre todo trasplante de progenitores hematopoyéticos, ¿sí? Vamos a empezar con esta que denominamos púrpura trombocitopénica trombótica. Como les decía, es una MAT, una microangiopatía trombótica, que se va a caracterizar por una deficiencia de ADAMS13. ¿Sí? Esta es una metaloproteasa, es una desintegrina, que lo que hace es clivar al factor de von Willebrand, que es un multímero, lo fragmenta para que este pueda cumplir su función, pero cuando está disminuida o está alterada o está afectada su cantidad por un anticuerpo, el factor de von Willebrand va a persistir en esos multímeros grandes, y es lo que va a producir principalmente los microtrombos, que son ricos en plaquetas y en factor de von Willebrand, ¿sí? Más del 90% de los casos de PTT son por anticuerpos anti-ADAMS13, anti esta metaloproteasa que tendría que clivar el factor de von Willebrand en pedacitos más pequeñitos, si vale el término. Como no hay esta metaloproteasa porque hay anticuerpos anti esta, entonces estos multímeros van a seguir grandes. Esa es la PTT, la que es mediada por anticuerpos, ¿sí? Pero también puede ser secundaria o desencadenada por infecciones, la aparición de estos anticuerpos, como por ejemplo HIV, enfermedades del tejido conectivo, embarazo o cáncer. El otro cuadro es el que se denomina síndrome urémico hemolítico. Como les decía, es producida por una cepa de Escherichia coli. Es muy común en Argentina, por ejemplo, porque la carne vacuna, la carne de vaca,
de este país está contaminada con esta bacteria. Entonces, los niños, que son los más frágiles para poderla adquirir, suelen tener esta complicación que los suele llevar inclusive a diálisis. ¿Okay? ¿Cómo nos podemos contagiar de esta bacteria? Es con alimentos mal cocinados o alimentos contaminados, principalmente la carne. ¿Sí? La carne, por ejemplo, en Argentina, las hamburguesas están prohibidas en los niños hasta los 5 años, porque está más que demostrado que la carne principalmente está contaminada. ¿Y qué sucede? Cuando trituran la carne para hacer las hamburguesas, hacen que la bacteria se introduzca en las fibrillas, en las fibras del músculo de la vaca, digamos, cuando ya se está procesando, y eso hace de que la bacteria sea más resistente al calor y por ende no se la puede, al cocinar las hamburguesas no se la puede matar, básicamente. Entonces, en los niños pueden desencadenar un síndrome urémico hemolítico. Por más que uno cocine bien la carne, a veces no se puede sacar del todo esta bacteria, o con los vegetales mal aseados, mal lavados, mal procesados o mal manipulados. Entonces, hay ciertos alimentos que en niños, por ejemplo, están prohibidas las hamburguesas hasta los 5 años. A partir de los 5 años recién se pueden consumir. Y se da esta recomendación de que tienen que ser muy bien cocidas, ¿sí? No pueden consumir carne a medio cocinar. En los vasos sanguíneos, lo que se produce en el síndrome urémico hemolítico es la microangiopatía trombótica. 10 a 12 casos se dan por cada 100 niños menores de 5 años en Argentina. Es altísima la prevalencia, constituye el 80% de la población comprometida. ¿Sí? Son las estadísticas más altas del mundo. Y es el país que tiene mayor cantidad de síndrome urémico hemolítico y mayor cantidad de niños en diálisis secundarias a este proceso. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de estas patologías? No hay criterios clínicos o parámetros de laboratorio claros para definirlas o para diferenciarlas, pero sí tenemos datos clínicos, algún dato clínico, algún dato de laboratorio que nos va a hacer sospechar, y armando todo el cuadro podemos llegar a un diagnóstico. Lo más importante es que el paciente se va a manifestar en primera instancia con una anemia hemolítica con prueba de Coombs directa negativa, como les decía al principio, asociada a trombocitopenia, es decir, plaquetas disminuidas, en ausencia de una explicación alternativa. Es decir, nosotros buscamos otras causas de plaquetopenia, otras causas de hemólisis, y no encontramos nada de eso. Y además tenemos esta manifestación, la voy a poner un poquito más grande para que vean la foto. Ver esta alteración en el frotis de sangre periférica a nosotros nos autoriza a instaurar una terapéutica de urgencia. Aunque yo no pueda determinar, por ejemplo, el dosaje de Adams 13 que se puede hacer en otros lados, ¿sí? Pero ver estas alteraciones en los glóbulos rojos que se denominan esquistocitos, son estos glóbulos rojos que se ven fragmentados como con espículas, son literalmente glóbulos rojos que se producen por el daño microangiopático que hay en estas patologías. Entonces, si yo veo estos esquistocitos y en sangre periférica son mayor al 1%, me basta para tener una gran sospecha y para iniciar el tratamiento. ¿Okay? Otros estudios que podemos realizar, por ejemplo, descartar una serie de, para eso pedimos todo el perfil de coagulación, TP, APTT, dosaje de fibrinógeno. Tenemos que sí o sí tener parámetros de hemólisis, porque recuerden que una de las manifestaciones es la anemia hemolítica, pero con Coombs directa negativa. Para eso pido el hemograma. Tengo que pedir la función renal si estoy frente a un síndrome urémico hemolítico. Serologías virales para descartar otras causas que estén produciendo esta patología. Recuerden que es muy frecuente en pacientes con HIV. Si es un niño y además presenta deposiciones líquidas, tengo que investigar la verotoxina de la E. coli. Si corresponde también investigar el neumococo, que recuerden que es una
de causa infecciosa. Si puedo evaluar el ADAMS13 o dosar ADAMS13, la metaloproteasa que se encargaba de clivar al factor de von Willebrand, que es la que va a estar afectada en la PTT, también lo tengo que hacer. Test de embarazo, si es una mujer en edad fértil, función tiroidea, algunos marcadores de enfermedades autoinmunes se piden de rutina dentro de los estudios. ¿Cómo manejamos una púrpura trombocitopénica trombótica? El tratamiento inicial es de soporte. Se le da transfusiones de glóbulos rojos según la necesidad clínica, según los antecedentes, sobre todo si nuestro paciente es cardiópato, tiene antecedentes cardíacos, tenemos que darle un buen soporte transfusional. Acá las transfusiones no están contraindicadas porque recuerden que la anemia hemolítica no tiene un componente inmune en sí contra el glóbulo rojo. La fragmentación o la ruptura del glóbulo rojo es por otro mecanismo. Entonces acá las transfusiones no son tan restringidas como en la anemia hemolítica autoinmune. Ante toda hemólisis, siempre suplementación con folatos. Recuerden que tienen alto índice de trombosis, entonces se tiene que dar la tromboprofilaxis, por supuesto, cuando las plaquetas me lo permitan. La tromboprofilaxis con heparina está contraindicada con menos de 50.000 plaquetas. Entonces, cuando mi paciente recupera las plaquetas, puedo indicarle tromboprofilaxis asociado a aspirina también. En caso de sangrados por plaquetopenia severa, también estamos autorizados a usar transfusiones de plaquetas. En cuanto a la PTT congénita, la que se ha demostrado que el déficit no es por un anticuerpo, sino, esta es más común en niños obviamente, lo que tengo que hacer es darle ADAMS13. ¿Y dónde lo encuentro? En el plasma. Esa es la dosis para administrar plasma fresco congelado. Esto me va a permitir aumentar el número de plaquetas y me va a permitir mejorar la hemólisis, porque le estoy administrando lo que le falta a mi paciente, que es el ADAMS13. Cuando tengo una PTT, una púrpura trombocitopénica adquirida, recuerden que esta es mediada por un anticuerpo anti-ADAMS13. Lo que tengo que hacer en primera instancia, que es el tratamiento de primera línea, es remover este anticuerpo o intentar remover. ¿Cómo lo hago? Haciendo un recambio plasmático mediante este procedimiento que ustedes ya lo conocen, que se los explico, que lo hablamos cuando llevamos Valdestron, que es la plasmaféresis, ¿sí? Recuerden que es un anticuerpo anti-ADAMS13, entonces con el recambio plasmático remuevo ese anticuerpo y yo repongo el plasma que estoy sacando con el procedimiento de mi paciente con plasma fresco congelado sin anticuerpos. Esto me permite mejorar la hemólisis, mejorar la plaquetopenia. En 2-3 días el paciente está mucho mejor. A esta terapéutica o a este manejo de primera línea se puede asociar corticoides que mejoran la evolución del paciente, eso está demostrado. Si no hay mejoría, como segunda línea tenemos otros inmunosupresores como la ciclosporina A, tacrolimus o un anticuerpo monoclonal anti-CD20 como el rituximab, que se ha demostrado que tiene eficacia y además es seguro en este tipo de pacientes. Sobre todo en la PTT recaída. En esos casos vamos directamente con rituximab. ¿Cómo manejamos el síndrome urémico hemolítico? El que está asociado a infección, que es el subtípico, síndrome urémico hemolítico típico, no hay una terapéutica que esté probada principalmente para el E. coli. El tratamiento es de sostén, hay que manejar la falla renal, si hay que hacer una terapia de reemplazo renal, se la hace, ¿sí? Controlar todo lo que viene a partir de esto, todo el desequilibrio hidroelectrolítico, la presión arterial alterada, el soporte transfusional según necesita el paciente. Ahora, el que está asociado el que es congénito, se denomina su atípico, que es un déficit de complemento de tipo congénito. En este caso se puede usar plasmaféresis o el medicamento que está recomendado en realidad es el eculizumab, que es un anticuerpo monoclonal, que es lo único que le va a venir bien a este paciente, ¿sí? Mejora esta desregulación que hay en el sistema de complemento y tiene muy buena respuesta. Y por último, si el paciente llega a tener una falla renal que ya no, con la diálisis no es suficiente mejorarla o sobrellevar al paciente, el paciente suele tener mucho índice de requerir trasplantes renales. La segunda patología que altera la hemostasia primaria es la trombocitopenia inmune, conocida como PTI, pero actualmente se denomina trombocitopenia inmune. Esa es la nomenclatura más reciente. Esa es la incidencia que se encuentra por cada 100.000 personas al año. En niños es un poquito mayor.
¿Qué es lo primero que nosotros vemos cuando tenemos un paciente con trombocitopenia o con plaquetas disminuidas? Primero lo que hacemos los hematólogos es confirmar que este valor sea así. Porque existen las pseudotrombocitopenias que se pueden ser por muchas causas, por cómo tomaron la muestra, por el mismo anticoagulante que se usa en el tubo de hemograma, por ejemplo. Entonces, lo primero que hacemos es hacer un frotis de sangre periférica y comprobar el valor de plaquetas. ¿Cómo clasifican las trombocitopenias inmunes? Se clasifican en primarias, secundarias, de acuerdo al tiempo de diagnóstico se clasifican en de reciente diagnóstico, persistente, crónica, de acuerdo a cómo se... cuál es su presentación clínica de inicio, se clasifica en severa, puede ser refractaria o también el paciente se lo puede catalogar como córtico-dependiente. La primaria es una trombocitopenia que no está, trombocitopenia inmune que no está asociada a ninguna patología reconocible, como por ejemplo lupus, HIV, infección por Helicobacter pylori, que está demostrado que son causas que pueden producir trombocitopenia. La secundaria está asociada puntualmente a una patología reconocible. De acuerdo al tiempo de diagnóstico, se clasifican en de reciente diagnóstico, menos de 3 meses, persistente de 3 a 12 meses, y la crónica se denomina a partir del año. La trombocitopenia inmune severa es aquella que, desde que se la diagnostica, la sintomatología de la hemorragia exige un tratamiento activo y de urgencia desde el inicio, ¿sí? O que se requiere adicionar un tratamiento, un segundo tratamiento al existente porque el paciente tiene mucha manifestación de sangre. La refractaria se denomina solamente a las que persisten con plaquetopenia posterior a la esplenectomía. La esplenectomía es una herramienta terapéutica que usamos únicamente en los pacientes con PTI crónica, es decir, que el paciente tiene que tener un diagnóstico de más de 12 meses. Entonces, no puedo hablar de refractario en un paciente que lleva 6 meses de tratamiento y que no me responde a la primera, segunda línea. Hablo de PTI refractaria únicamente cuando el paciente ya tiene una esplenectomía, es decir, ya ha llevado 12 meses de diagnóstico, ha requerido una esplenectomía y no responde a las siguientes líneas de tratamiento. En esos casos es el único caso en el que yo puedo nominar a un paciente como una trombocitopenia inmune refractaria. Y hablamos de corticodependencia cuando el paciente necesita la administración de corticoides a esa dosis, a una dosis mayor a 10 miligramos día para mantener un valor seguro de plaquetas. De esto ya hablamos también cuando hablamos de hemograma, que un valor seguro de plaquetas se considera de más de 30.000 para evitar una hemorragia. Este es un cuadro que resume todo el plan de estudio que solemos hacer cuando tenemos un paciente con plaquetopenia o con trombocitopenia. No hay un laboratorio puntual que a mí me diga es una trombocitopenia. El diagnóstico de trombocitopenia inmune, ¿no? El diagnóstico de trombocitopenia inmune es de exclusión. Lo primero que hacemos es descartar la pseudotrombocitopenia por frotis y después vamos pidiendo los estudios para ver la causa. ¿Cuál es si es que encontramos una causa que justifique la trombocitopenia de mi paciente? Que puede ser una leucemia, puede ser una CID, una PTT, hay muchas causas de trombocitopenia, ¿sí? Infecciones, entonces cuando no se encuentra una causa, entonces hablamos de trombocitopenia. Actualmente, según los consensos actuales, después de la pandemia por COVID, también se debe descartar infección por COVID. ¿Cuál es el manejo? Primero, el objetivo es alcanzar un valor seguro de plaquetas. Con menos de 30.000 plaquetas, esto ya lo hablamos, el paciente tiene que estar internado para ser estudiado y para ser, por supuesto, para recibir una terapéutica, ¿sí? Pero el tratamiento se indica con menos de 30.000 plaquetas. El objetivo del tratamiento es alcanzar un valor seguro, es decir, que el paciente tenga más de 30.000. Con más de 30.000 plaquetas lo puedo manejar de manera ambulatoria o estudiar de manera ambulatoria también. Se inicia el tratamiento con menos de 30.000 plaquetas. Entre 30.000 y 50.000, si el paciente tiene un diagnóstico de trombocitopenia inmune, en teoría no debería iniciar tratamiento, pero si se tiene que hacer un procedimiento invasivo, también estamos autorizados a iniciar el tratamiento. Hay algo que nosotros denominamos tratamiento de emergencia en trombocitopenia inmune, que se llama la triple terapia, ¿sí? ¿En qué consiste? Usamos inmunoglobulina endovenosa,
usamos bolos de metilprednisolona, es decir, altas dosis de metilprednisolona, o sea, de corticoides endovenoso, y usamos transfusiones de plaquetas dependiendo del sangrado que tenga mi paciente. En caso de ser una cirugía de urgencia, en caso de requerir una cirugía de urgencia, por ejemplo, se suele indicar la esplenectomía si el paciente tiene un sangrado que compromete su vida. En ese caso usamos esta herramienta, la triple terapia, ¿sí? Y cuando indicamos la cirugía, por ejemplo, los pacientes, lo más grave que puede suceder es que el paciente llegue con trombocitopenia severa, con sangrado a nivel del sistema nervioso central, con indicación quirúrgica. Ese es el peor panorama. En ese caso se indica la triple terapia. Lo que prevalece es salvar la vida del paciente. Si el paciente requiere una cirugía de urgencia, se programa primero una esplenectomía y después pueden hacer automáticamente la neurocirugía si así lo requieren, ¿sí? Entonces son las herramientas de urgencia que tenemos cuando se presentan estos pacientes con sangrado que puede comprometer su vida. Este cuadro tipo algoritmo lo que resume son las líneas de tratamiento que usamos en trombocitopenia inmune. Iniciamos el tratamiento con menos de 30.000 plaquetas. La primera línea de tratamiento involucra a los corticoides, ya sea vía oral o endovenosa. La inmunoglobulina está indicada dentro de la primera línea también. Dentro de la segunda línea de tratamiento, que cuando llegamos a este paso ya tenemos que reevaluar el diagnóstico y hacer un estudio de médula ósea a nuestro paciente. Eso es mandatorio. En este caso tenemos los análogos del receptor de trombopoyetina. Les voy a pedir que busquen bibliografía respecto a estos medicamentos. Uno se llama el Trombopac, otro se llama Romiplastin, ¿sí? Vamos a hablar de esto en la clase práctica. Cómo actúan estos medicamentos, que son los que han demostrado mayor efectividad en esta patología. Son los que usamos en segunda línea. Y actualmente en Bolivia, hace poquito, pero hay por lo menos el Trombopac hay, que son los análogos del receptor de trombopoyetina, que se llama ahí, que están en el cuadrito este como ARTPO. Para la parte práctica de inicio de esta tercera unidad, vamos a empezar hablando de eso. También como segunda línea tenemos rituximab y también acá está considerada la esplenectomía, ¿sí? En tercera línea tenemos, si es que no se ha usado la esplenectomía en segunda, podemos usarla. Si es que no hemos usado los análogos del receptor de trombopoyetina, lo podemos usar, o el rituximab también está considerado. Cuando el paciente llega a 30.000 plaquetas, se considera respuesta y el paciente puede pasar a manejo ambulatorio. Hay una entidad que es poco común, pero sí la tienen que conocer, se denomina síndrome de Evans, que es una enfermedad que se caracteriza por la aparición simultánea o secuencial de una anemia hemolítica autoinmune, es decir, anemia hemolítica con CUMS positivo asociado a trombocitopenia inmune y neutropenia inmune. Las citopenias de este paciente van a tener principalmente un componente inmune las tres, ¿sí? El manejo, cómo lo manejamos es similar al manejo de la trombocitopenia inmune, usamos corticoides, podemos usar inmunoglobulinas, dependiendo de cómo vaya respondiendo el paciente. Es muy frecuente en pacientes con patologías de tipo reumatológicas, patologías autoinmunes. Y por último, la tercera patología que vamos a tocar hoy se denomina trombocitopenia inducida por heparina. Cuando ustedes hagan su internado van a notar que usamos mucho la tromboprofilaxis, se denomina. Todo paciente internado con riesgo de trombosis se usa la tromboprofilaxis y para eso usamos heparina, ya sea heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular. También les voy a pedir que busquen cuáles son las heparinas no fraccionadas y cuáles son las heparinas de bajo peso molecular, ¿sí? ¿Por qué se produce esta patología? Porque se generan anticuerpos, que son de tipo IgG, que van a reconocer el complejo que está formado por algo que se denomina factor plaquetario 4, que está en circulación habitualmente, que se une a la heparina cuando la heparina está haciendo efecto. Entonces hay anticuerpos anti este complejo y lo que produce es una trombocitopenia. Generalmente se genera 4 a 10 días después de la exposición a la heparina. Es mucho más frecuente con la heparina no fraccionada que con la heparina de bajo peso molecular. ¿Cómo hacemos nosotros el diagnóstico o cuándo lo sospechamos? Para esto empleamos este esquema de puntuación que se denomina el score de 4T, que es para predecir o para ver el riesgo de HIT en un paciente, que si ustedes se fijan evalúan
la trombocitopenia, el tiempo de caída de la trombocitopenia después del inicio de la heparina que esté usando, si tiene alguna trombosis, o si, si existe alguna otra causa de trombocitopenia que no sea evidente. Otra causa de la trombocitopenia de 0 a 3 puntos. Principalmente. El paciente tiene que tener la exposición previa a heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular. Una de las características clínicas presentes es la trombocitopenia, que tenga un nuevo evento trombótico o que el paciente progrese con un evento previo, ya sea arterial o venoso. En el laboratorio, si es que se puede realizar, deberíamos poder ver los anticuerpos antifactor plaquetario 4, que es el es un estudio de rutina. Cuando sospechamos un HIT, pedimos de rutina. Es lo que primero debería sospechar en un paciente internado. En realidad lo que nosotros hacemos en principio es hacer el frotis, corroborar, como les decía anteriormente, que no sea una pseudotrombocitopenia, y después vamos viendo qué causas puede tener de trombocitopenia, como por ejemplo esta. ¿Cómo es el manejo del HIT? Ante la sospecha se debe suspender toda forma de heparina, ya sea heparina fraccionada, heparina o heparina de bajo peso, no fraccionada, heparina de bajo peso molecular. Incluido el lavado de vías, porque ya van a ver que algunas veces las vías centrales les ponen heparina para que no se tapen, entonces se debe suspender todo esto. Se debe iniciar otro anticoagulante que no sea heparina, como por ejemplo los nuevos anticoagulantes orales, o parenterales, que de estos lamentablemente no hay ninguno disponible en Bolivia. Entonces lo que usamos acá cuando tenemos una sospecha son los nuevos anticoagulantes orales. Y por esta entidad que se llama VIT, que es la trombocitopenia trombótica inmune inducida por algunas vacunas contra el coronavirus. Esto lo han de haber visto después de que aparecieron las vacunas, aparecieron algunos casos de trombosis asociadas a las vacunas. Bueno, se lo denominó así, ¿sí? Es una entidad que es recientemente descrita y reconocida, es un síndrome inmunotrombótico, se caracteriza por trombosis y trombocitopenia, generalmente se da entre 4 a 30 días después de la vacunación, y las vacunas que más asociación han tenido a este síndrome son la AstraZeneca y la Johnson & Johnson, la de Janssen, ¿sí? Lo que caracteriza este cuadro es la aparición de trombosis en sitios inusuales. Cuando veamos el capítulo de trombosis, van a ver que hay trombosis que consideramos de sitios inusuales, que es si hay un mecanismo que la va a desencadenar, la localización no nos llama mucho la atención, pero hay trombosis que se desencadenan en sitios que no son muy comunes, esas se denominan trombosis en sitios inusuales y tienen un peor pronóstico. La trombocitopenia de esta entidad generalmente es moderada, severa, y suele mejorar, se indica anticoagulación cuando el valor de plaquetas lo permite, pero no hay nada que lo pueda contrarrestar. Solo se hace un manejo clínico como si fuera cualquier otra PTT, ¿sí? Bien. ¿Siguen ingresando, chicos? Ya a estas alturas ya terminamos la clase. ¿Alguna pregunta, chicos y chicas? Grupo A, grupo B. Bueno, reitero. Sí. ¿Ninguna? Bueno. Repasen por favor los temas, repasen lo que les dije, porque en la práctica, cuando terminemos la actividad que nos queda, solo el grupo del miércoles ha dado la actividad 5, esta otra semana tenemos que completar con los grupos, con el resto de los grupos. Vamos a empezar con este módulo. El miércoles ya empezarían los grupos del miércoles, tanto A y B. Repasen hemostasia primaria, hemostasia secundaria, cascada de la coagulación, repasen heparinas,
tipos de heparinas, ejemplos, cuáles son las que están disponibles en nuestro medio, cómo se indican, cuál es la dosis. Vamos a hacer todo esto en la parte práctica, ¿sí? ¿Cuáles son los anticoagulantes? ¿Cuál es la diferencia entre una heparina y un anticoagulante? ¿Cuáles son los nuevos anticoagulantes orales? ¿Cuál es su mecanismo de acción? ¿Qué más les había dicho? Bueno, principalmente eso, ¿sí? Para la práctica de la próxima semana, los del grupo miércoles arrancarían y la subsiguiente, el resto de los grupos para arrancar con la parte práctica de hemostasia y trombosis, ¿sí? ¿Alguna pregunta respecto a lo que acabo de aclarar? Bueno, voy a descargar la lista de asistencia, son 34 entonces. Chicos, muchas gracias por conectarse, un feriado, yo sé que estaban todos probablemente ocupados. Nos vemos la próxima semana en las prácticas, porque el viernes tienen